Buenos días, que Dios te bendiga, que el manto de la Santísima Madre, la Virgen María, te cubra a ti y a toda tu familia, que en este día que apenas empieza, tu corazón, tu mente y tu alma estén abiertos para la gracia de Dios, para la fuerza del Espíritu Santo. Bienvenido a este espacio, el Evangelio en su casa, por el canal Refugio de las Almas. Saben que el Padre Jesús Gabriel me ha dejado por aquí para transmitirle el Evangelio en su casa. Ya mañana, si Dios permite, Él regresará con ustedes. Sé que los quiere mucho, todos los queremos mucho. En este día ya, martes 1 de marzo, tan rápido que se está yendo el tiempo, estamos en la 8ª semana del tiempo ordinario, donde ya miércoles vamos a entrar al día, el miércoles de ceniza, el primer día ya de lo que es la cuaresma. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pues entonces yo te pido que busques tu Biblia, si tal vez no la tiene, para que juntos podamos leer la palabra de Dios, para que cuando proclamemos el Evangelio, tus ojos también se vayan fijando en las letras que dice la Biblia, que transmite el Señor a través de ella, porque a través de la Biblia el Señor nos habla. Ese es su corazón que nos habla al nuestro. Entonces, cuando tú fijas tus ojos a la Biblia, se entra más al corazón, porque es que toda tu mente, toda tu alma están conectadas a la Biblia. Tal vez vas al trabajo y tal vez por esa razón no puedes leerla, pero cuando llegues a tu casa lo podrás hacer. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Y el Evangelio del Señor se proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La recompensa para los que siguen a Jesús. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues, aun con persecuciones, recibirán 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos notar aquí, en este Santo Evangelio de hoy, que es una continuación del de ayer lunes, donde aquel hombre rico iba donde el Señor Jesús, donde llegó corriendo, preguntándole que qué tenía que hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le dijo los mandamientos, y aquel hombre respondió que los cumplía. Y Jesús le dijo que si quería entrar al reino de los cielos, que vendiera todo y se lo repartiera a los pobres. Hoy vemos a Pedro, lo que le dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa. Y nosotros también hoy nos decimos estas mismas palabras. San Pedro había dejado todo para seguir al Señor. Nosotros que somos seguidores de Jesús, también hemos dejado ciertas cosas. Por ejemplo, todos aquellos que se llaman cristianos son seguidores de Jesús. Y el cristiano tiene que vivir en un constante morir a sí mismo, en un constante dejar cosas. El cristiano tiene que ir siempre abajándose, agachándose, llevando un camino de humildad. Y a aquello me refiero cuando les digo que el cristiano tiene que vivir muriendo a sí mismo, agachándose, abajándose, porque Cristo nos dio el primer ejemplo. Cristo nos dio el primer ejemplo. Dios Padre lo envió para que se hiciera humano. ¿Para qué? Para redimirnos,
para liberarnos del pecado, para llevarnos a la vida eterna. Y desde que Jesús vino a la tierra, vino y sufrió persecuciones. Vemos que cuando Jesús nace, el rey Herodes quería matarlo. ¿Por qué les menciono estas palabras? Porque la palabra de Dios también dice que dejaremos todo por Él y que Él nos dará 100 veces más en la vida presente, pero también en la vida futura, en la vida eterna. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho esta palabra? Que Jesús, cuando vino a la tierra, sufrió persecuciones desde que tenía 2 añitos, desde que estaba en el vientre de la madre, de nuestra madre, la Virgen María. Él sufrió persecuciones inmediatamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros también vamos a sufrir persecuciones por seguir a Jesús. Hay muchos que entregan todo por Él. Por ejemplo, los que llevan una vida consagrada. Las monjas, como le decimos, que llevan una vida consagrada. Los sacerdotes llevan una vida consagrada y dejan familia, dejan casa, dejan vida, dejan su cultura y se van incluso a otros lugares a vivir lejos de sus familias. Pero Jesús les dice, les promete algo, que les dará 100 veces más en hermanos, dice la palabra, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. O sea, te prometo que te lo daré todo. Te lo prometo. Y sí se ve. No solamente en los consagrados, sino también en cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, donde vemos que muchos hermanos en la iglesia, aunque no sean hermanos de sangre, sino hermanos en Cristo, hermanos en fe, se convierten muchas veces en verdaderos hermanos y sufrimos juntos y caminamos juntos. El Señor ha prometido y cumple. Entonces, entre tantas bendiciones, entre tanta hermandad, también vienen lo que son las persecuciones. No es lo mismo sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. El sufrimiento, cuando se sufre sin aquel que amamos, cuando el sufrimiento lo pasamos en esta tierra sin Jesús, es un sufrimiento que destruye. Es un sufrimiento que te va restando alegría por día. Pero cuando sufrimos por Cristo, cuando sufrimos con Él en el corazón, porque el cristiano tendrá persecuciones de todo tipo. Incluso nosotros mismos tenemos que violentarnos en la fe. ¿En qué sentido? En que tenemos que negarnos también a nosotros mismos. Vamos a tener que vivir negándonos cada día, muriendo cada día a nosotros mismos. Pero en este caso no es de esto que nos quiere llevar la lectura a hablar, sino de aquellas persecuciones que vamos a recibir ¿de qué? Del mundo, de lo exterior, del espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque cuando entra Jesús a nuestras vidas y le damos espacio a Él, tenemos que vivir negándonos a lo que está afuera. Tenemos nosotros mismos que vivir negándonos a nosotros mismos. Y esto también duele y lastima. Entonces, estas son las persecuciones que nos habla el Señor. Porque cuando usted antes pertenecía a lo que era el mundo, al sexo desenfrenado, a tomar alcohol, a vivir una vida de pecado, a una vida abierta, venga la alegría y todo para allá. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él la transforma, Él la vuelve diferente. Entonces es cuando sucede lo que dice la Santa Palabra. Muchos que ahora son primeros serán últimos y los que son ahora últimos serán primeros. Sí, cuando nosotros sufrimos por Cristo, nos convertimos en los últimos. ¿Por qué? Porque abrazamos la cruz de Cristo. ¿Qué el mundo nos ofrece? El mundo nos ofrece libertad, sexo desenfrenado, tomar alcohol sin control, hacerle mal a quien me hace mal, pero la palabra no. La palabra viene a decirle a todo esto, no, contigo yo no hago trato, a ti yo no te doy puerta abierta en mi vida. ¿Qué es lo que sucede cuando somos seguidores de Cristo? Las persecuciones van a venir. Cuando usted le dice, por ejemplo, en su familia, yo no voy a tomar alcohol, yo no voy a salir a bailar estos tipos de música, usted siempre viene a ser entonces el raro, el apagafiesta, el dañafiesta. Entonces ahí usted se convierte en el último. Ahí yo me convierto en el último. Entonces, seguir a Cristo
es morir a nosotros mismos, es un constante abajarse, es un constante agacharse. Y nosotros no podemos ser más que el Maestro. Nosotros no podemos irnos por encima del Maestro. ¿Por qué? Porque Él mismo lo mostró. Él lo vivió primero. Jesús, a la edad de 2 años, Herodes buscaba al niño, dice la palabra, para matarlo. Ya había persecución. Cuando ya Él llevaba la palabra a todos aquellos lugares donde Él fue, por Galilea, por Jerusalén, donde quiera que estuvo, ya los fariseos lo perseguían, pero ya luego hubo una persecución mayor, que fue morir por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros contemplamos los misterios dolorosos en el Santo Evangelio, vemos y contemplamos todas aquellas persecuciones y dificultades que Jesús vivió. Jesús vivió la traición, Jesús vivió la persecución, los golpes, los puñetazos, murió en aquella cruz donde en aquel tiempo esto representaba una maldición, murió en ese tiempo por cada uno de nosotros y lo empujaban, no se defendía. Entonces nosotros vamos a sufrir persecuciones, pero tenemos un ejemplo del Maestro, y es que el Maestro resistió hasta el final. Y a esto es que el Señor hoy nos invita. Si tal vez tú en tu casa estás viviendo este tipo de persecuciones, acompañada de todas las bendiciones que también el Señor nos habla, acompañado también de todas aquellas alegrías que el Señor también nos habla, porque no es lo mismo un cristiano sufrir que una persona en el mundo sufrir sin Cristo. El sufrimiento con Cristo tiene sentido, pero el sufrimiento sin Cristo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas amargadas, tristes, quejumbrosas. Pero una persona, un hermano que sufre a modo de Cristo y ve los sufrimientos aunados a la pasión de Cristo, sabiendo que yo tengo una vida eterna que disfrutaré si cumplo los mandamientos, que tengo una vida eterna, bueno, pues el sufrimiento tiene sentido porque se lleva con amor. Incluso el sufrimiento hasta llega a ser dulce. El sufrimiento ya es redentor. Entonces, una persona que sufre con Cristo no es lo mismo aquella que sufre sin Cristo. Y allí entonces es que dice la palabra: los últimos serán primeros. A ti que tal vez estás pasando una situación en tu hogar, en tu casa, tal vez un hijo que te rechaza porque ya tú no aceptas ciertas cosas en el hogar, te tratan como el anticuado, la anticuada, esa vieja ya en un rincón diciendo que no hagan esto, que no hagan lo otro, que no vayan al carnaval, por ejemplo, y tú eres el loco de la casa, tú eres el burlado. Tú eres el que está diciendo cosas raras porque tú no estás de acuerdo con aquellas fiestas, con aquellos vapores que cogen, vapor le dicen, o vape, algo así. Que ella no está a favor de la juca, que ella ese don está solamente que va a la iglesia, que comulga, que escucha la vida de los santos, que a propósito, así fue que los santos vivieron, muriendo a sí mismo, huyendo del pecado, salir corriendo del pecado, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y a esto es que nos invita la palabra, a decirle no al pecado y sí a Dios. Entonces esto conlleva persecuciones, calumnias, ultrajos, sinsabores, palabras ofensiva, ultraje, maltrato, y muchas veces vamos a tener que callar. ¿Para qué? Para sufrir a modo de Cristo, y porque sabemos que la palabra así nos aconseja. Yo no sé el sufrimiento que tú vivas en tu casa, pero esta palabra hoy te fortalece. Sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que estés viviendo, recordemos las palabras del Maestro. Sí, en esta tierra vamos a sufrir persecuciones, y cuando el cristianismo nos lleva a sufrir persecuciones, muchas veces se vuelve amargo, pero no, saboréalo con el sabor de la gloria de Dios, saboréalo con la palabra de Dios, y te aseguro que más temprano que tarde vivirás la gloria de Dios dentro de tu corazón. Y sí, podrás que se te salgan tus lágrimas, pero el gozo y la paz en tu corazón
de que estás siguiendo el Evangelio y llevándolo en tu carne, practicándolo. Esto te dará la dulzura de la paz. En esta mañana yo te invito a que le digas al Señor: Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mis fortalezas, te entrego todo lo que soy, pero también te entrego lo que no soy. Te pido que me guíes, te pido que me ayudes a dejar aquello que necesito dejar. Te suplico que me prepares también para lo que tengo que dejar, porque muchas veces no estamos preparados para decirle que no a ciertas cosas, pero pide a Dios la gracia de dejar todo aquello que necesita ser dejado a los pies de la cruz de Cristo, pero también aquellas gracias que el Señor te ha dado las fortalezca, y que el llamado que Dios te ha dado lo fortalezca con su gracia, con su amor y su misericordia, y que en este día vivamos muriendo a sí mismo y enalteciendo a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios crezca en cada uno de nuestros corazones.